Ecuaciones diferenciales transformadas de Laplace. La transformada de Laplace es una operación que transforma una función de t, llamamos t porque la t representa el tiempo, que es una variable que todo lo mide, así que al trabajar con sistemas de ecuaciones, ecuaciones diferenciales, derivadas, integrales y aplicaciones, nos va perfecto una función de t en otra función del parámetro s. S, por otra parte, es un parámetro complejo. Eso quiere decir que tiene una parte imaginaria y también tiene una parte real. Trabajar con funciones en el parámetro S nos facilita mucho el análisis de lo que vayamos a realizar, llámese integral, ecuación diferencial, derivada, etc. Ya que trabajar en el dominio de S hace que nuestra operación se vuelva una operación algebraica. Sea f de 0 a infinito perteneciente a los reales una función definida para t mayor o igual que 0. Este t mayor o igual que 0 lo vemos porque, como mencioné anteriormente, en una función de t, la t representa el tiempo. Y sea lo que sea que vayamos a analizar, no existen tiempos negativos. Por eso t siempre debe ser mayor o igual que 0. Entonces la función de s está definida por f de s igual a... Esta es la manera en la que representamos una transformada de Laplace. Es igual a una integral desde 0 hasta infinito. Esta la conocemos como la integral impropia y se trabaja hasta el infinito porque eso lo que significa es que va a analizar todos los comportamientos de la función de t por el lado derecho de la gráfica. La integral de 0 hasta infinito de Euler a la menos st por una función de t por dt, que es el diferencial. De este st podemos decir que la s debe ser mayor o igual a 0, generalmente mayor, ya que cuando tenemos una s mayor que 0, esto lo que va a hacer es que el exponencial crezca mucho más rápido que la función de t, prácticamente dejándola obsoleta y anulándola. Y también lo podemos representar como el límite de cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b, Euler a la menos st, función de t por dt. Esta transformada de Laplace existe siempre que el límite exista. Y para esto cambiamos el infinito por la b tiende a infinito, ya que el límite solo va a existir cuando la integral impropia tenga un valor finito. Esto es lo que nos va a garantizar la convergencia de este límite. Por eso lo evaluamos de 0 a b, sabiendo que b tiende a infinito, y garantizamos la convergencia. Eso se llama transformada de Laplace y se denota por Laplace de f de t igual a la integral de 0 hasta infinito de Euler a la menos st por una función de t de t. Y esta nos da una función en el parámetro s. Entonces tenemos unas condiciones para la existencia de la transformada de Laplace de una función. Las condiciones que garantizan la transformada de Laplace de una función es que la función de t sea continua por tramos o seccionalmente continua para t mayor o igual que 0. Una función de t es continua por tramos para t mayor o igual que 0 cuando en cualquier intervalo finito, o sea, un intervalo de 0 a t, hay un número finito de discontinuidades de salto. Una discontinuidad de salto no es más que cuando la gráfica salta abruptamente de un valor a otro. Esta condición es de vital importancia, tiene una gran importancia porque nos evita divergencias locales por discontinuidades infinitas. ¿Qué es una discontinuidad infinita? Es cuando el límite bilateral de una función, en este caso de la función de t, no está definido, o sea, no existe y no está acotado. ¿Qué quiere decir? Que la función tiene asíntotas verticales u horizontales a un lado o a ambos lados de la gráfica. Y también es importante porque permite evaluar o realizar la integral de Laplace, que recordemos que es la integral de 0 a infinito por Euler a la menos st por una función de t por el diferencial de t, permite que esta integral la evaluemos, la resolvamos como la suma de las partes, la suma de los pedacitos en los cuales la función de t es una función continua. Y tenemos una segunda condición, que es que la función sea de orden exponencial para t mayor que t. Una función es de orden exponencial para t mayor que t cuando existen constantes m mayor que 0, a mayor que 0 y t mayor o igual que 0, las cuales me garantizan que la función de t es menor o igual a m por e a la a t para todo t menor que t. ¿Qué quiere decir esto en unas palabras un poco más comprensibles? Significa que la función de t nunca va a crecer más rápido que el exponencial. Y esto, como lo dije anteriormente, lo que hace es que garantiza la convergencia de la integral. Funciones continuas por tramos o seccionalmente continuas. De esta información que estamos viendo aquí, podemos sacar de que
En una función por tramos existen varios puntos, t sub 0, t sub 1, t sub 2 hasta t sub n, que todos estos puntos me van a dividir mi punto AB en varios tramos. En cada uno de estos tramos la función será continua y pueden existir discontinuidades en estos puntos, pero son solamente discontinuidades de salto finito. Y en cada punto de esos pequeñitos t sub 0, t sub i, t sub 2 hasta t sub n van a existir los límites por izquierda y por derecha. Y aquí también podemos observar esta parte en donde dice que en cada punto existen los límites de la función por derecha y por izquierda. Eso quiere decir los límites positivos y negativos respectivamente. Aquí vemos límite de la función por derecha es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de ti, que recordemos que es un intervalo pequeño en donde la función es continua, más h. Esta h lo que representa es un movimiento en la gráfica, o sea, es una pequeña variación, un delta, en el intervalo t de i y nos representa, de acuerdo al signo que tenga, pues para dónde se estaría moviendo. En este caso, que dice más h, se movería para el lado derecho de la gráfica. Y acá, en donde dice límite de h cuando h tiende a 0 a la izquierda de f de t de i menos h, significa que nos estamos moviendo a la izquierda. Es un pequeño crecimiento o decrecimiento en la gráfica dependiendo del lado en el cual se esté enfocando nuestro límite. Aquí vemos un ejemplo de lo que se estaba explicando anteriormente. Dice, determinar si la función f de t más 2 sobre t menos 2 es continua por tramos. Como ven, para determinar si la función es continua por tramos debemos evaluar la función tanto a la izquierda como a la derecha. Es lo que hacen aquí. F de 2 por la derecha, el más significa que se está moviendo por la derecha. Límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h. Como les dije anteriormente, este 2 más h representa como un pequeño movimiento en la función. El 2 es el 2 de la función de 2. La h, por su parte, es un pequeño cambio, un pequeño movimiento al lado en el que estamos trabajando. Cuando es positiva, significa que nos estamos moviendo ligeramente a la derecha. Cuando es negativa, significa que nos estamos moviendo a la izquierda. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de 2 más h, que como ven, solamente fue reemplazar la t por el 2 más h para mayor facilidad al trabajar el límite. 2 más h más 2 sobre 2 más h menos 2. Eso nos da operando límite cuando h tiende a 0 de h más 4 sobre h. Pero como sabemos, h tiende a 0. Entonces nos queda el límite de 4 sobre h. Este límite tiende a infinito positivo, porque h es muy cercano a 0 y es un número positivo. Por otra parte, tenemos la función de 2 por izquierda. Es exactamente lo mismo. Límite cuando h tiende a 0 por izquierda de f de 2 menos h, como ven aquí es negativo porque estamos analizando el otro lado de la gráfica en donde su comportamiento es negativo. Límite cuando h tiende a 0 por izquierda de 2 menos h más 2, 2 menos h menos 2. Tenemos 4 menos h que nos da igual a 4 menos h, bueno, 4 sobre h negativo. Este límite por su parte tiende a menos infinito. ¿Qué podemos ver de aquí? Que en f de 2 ni por izquierda ni por derecha existe límite. Es un límite infinito y eso quiere decir que tiene asíntotas verticales y no hay ningún valor que en f de 2 que vaya a hacer que nuestro límite sea finito. Como los límites no son finitos, entonces la función f de t no va a ser continua por tramos. Tenemos otro ejemplo que nos dice determinar si la función f de t igual al logaritmo natural de t cuadrado más 1 es continua por tramos en el intervalo 0 a infinito. Como vemos, es un intervalo cerrado en 0, que significa que la función va solamente a manejarse por el lado derecho de la gráfica. La función t cuadrado más 1 es más bien un polinomio. Este polinomio está definido en todos los reales mayores o iguales a 0. Este está definido en los reales. Y por otro lado, está definido y más bien es continuo en los reales. Por otro lado, logaritmo natural de x también es continua en todo x mayor que 0. Esta también es continua en los reales. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos mezclando dos funciones que son continuas en los reales,
vamos a obtener una función que es continua en todos los números reales, es decir, que es continua en toda la función, específicamente en el intervalo de 0 a infinito. Recordemos que una función es continua por tramos cuando está definida en todo el intervalo excepto en un número finito de puntos, y en estos puntos en los que no está definida, los límites existen y pues son finitos, que quiere decir que son discontinuidades removibles o discontinuidades de salto. De esto no tenemos un problema, porque como vemos la función del logaritmo natural de t cuadrado más 1 está definida, es continua en todos los reales, y como es continua en todos los reales, es continua específicamente en el intervalo de 0 a infinito. Esto nos lleva al segundo punto que no mencioné anteriormente, y es que tampoco tenemos problema, porque como es continua en todo el intervalo, entonces no vamos a presentar discontinuidades. Por eso podemos decir que la función f de t igual al logaritmo natural de t cuadrado más 1 es continua por tramos en el intervalo de 0 a infinito. Luego tenemos demostrar que la función f de t Euler a la a t coseno de bt es continua por tramos. Esto nos están diciendo que es una función de orden exponencial, que lo vamos a ver después, pero por ahora puedo decir que la función Euler a la at es una función continua en los reales. ¿Por qué es una función continua en los reales? Porque esta función siempre tiene un valor. Euler es un número positivo, es un valor positivo, es decir, que no tiene ninguna operación inválida y su serie de Taylor converge en cualquier momento. Por otro lado, el coseno también es continuo en los reales. La serie de Taylor converge y además en el círculo unitario a cualquier valor, a cualquier ángulo, se le puede dar un valor de coseno. Es por eso que ambas son continuas por tramo. Como les dije, cuando hacemos una combinación de dos funciones continuas por tramo, obtenemos una función continua por tramo. Y ahora hablaremos más sobre lo que es de orden exponencial. Funciones de orden exponencial. La función f de 0 a infinito perteneciente a los reales es de orden exponencial si existen constantes c mayor que 0 y a tal que. Función de t menor o igual a c a t para todo t perteneciente para todo t mayor o igual que 0. Esto lo que significa es que cualquiera que sea el valor de t, la función de t no va a crecer tan rápido como el exponencial. La función siempre va a estar controlada por el exponencial que está con ella y no va a poder crecer. El exponencial va a atenuar la función. Hay propiedades de una función de orden exponencial. La primera dice que si f de 0 a infinito perteneciente a los reales es una función seccionalmente continua, entonces la función es de orden exponencial siempre que exista a perteneciente a los reales tal que el límite de la función sobre el Euler es igual a 0. Esto que vemos aquí lo que significa es que el exponencial crece más rápido que la función y entonces la atenúa. Miren que es igual a 0. Por otro lado, la función, vamos a poner aquí exponencial mayor que función. Por otro lado, acá dice que la función no es de orden exponencial si el límite cuando t tiende a infinito de f de t sobre Euler a la at es igual a infinito. Lo que significa es que sin importar el valor de a, la función de t está sobrepasando al exponencial y este no va a poder atenuarlo. Por eso tiende a infinito, porque la función de t es mucho más grande que lo que la divide. Por otro lado, tenemos unas propiedades que vemos muy seguido en varias operaciones. Aquí me están diciendo que si f de g f y g son dos funciones de orden exponencial, entonces el producto de f y g son de orden exponencial. Esto lo vemos muy seguido. Si yo tengo dos funciones que son de orden exponencial, las puedo expresar como f por g con su exponente, sabiendo que la función va a estar acotada por el exponente con mayor valor. Lo mismo para la suma. Si f y g son dos funciones de orden exponencial, la suma de f y g son de orden exponencial. Siempre nos va a dar una función de orden exponencial y va a estar acotada por el exponente mayor. Y quiero dejar claro que cuando hablo de exponente mayor es el que presente mayor crecimiento en cuanto a las funciones. Continuando con nuestras funciones de orden exponencial, tenemos dos ejemplos. El primero dice, determinar si la función f de t igual a t a la n es de orden exponencial para n perteneciente a los enteros. Entonces tenemos un límite. El límite de f de t, el límite cuando t tiende a infinito de f de t sobre Euler a la at, igual a límite de t cuando t tiende a infinito de t a la n sobre Euler a la at. Lo único que hizo en este paso fue cambiar la función de t por t a la n, que es el valor que le damos.
Si vemos, este límite no lo podemos resolver porque nos va a dar un infinito sobre infinito. ¿Qué significa? Que a este límite tenemos que aplicarle la regla del L'Hopital. Recordar que la regla del L'Hopital es aplicar la derivada n cantidad de veces hasta que podamos hacer ese límite y nos dé un valor. Miren, aquí aplica la derivada una, dos veces hasta que llega al resultado n factorial sobre a a la n y ese resultado le da 0. ¿Qué significa ese 0? Es lo que ya había explicado anteriormente. Cuando el límite nos da 0, significa que el Euler está creciendo mucho más rápido que la función de t en cualquier valor de a. El Euler crece más rápido y atenúa la función de t. Por lo tanto, esta función sí es de orden exponencial para todo t mayor o igual que 0. Por otro lado, tenemos otro ejemplo, el cual nos pide determinar si la función f de t igual a Euler a la t cuadrado es de orden exponencial. Aquí nos presentan otra vez el límite cuando t tiende a infinito de Euler a la t cuadrado, que es la función, sobre Euler a la at. Lo que hacen para llegar al siguiente paso es simplificar los exponentes. Ya sabemos que cuando se están dividiendo y tienen la misma base, los exponentes se restan y de ahí podemos operar. Pero de aquí podemos ver que este Euler tiene un exponente mucho más grande que el de abajo. Tiene un t cuadrado y el de abajo es una sola t. Entonces, de aquí es correcto pensar que este t cuadrado crecería mucho más rápido que el Euler a la at, sin importar el valor que tenga a. Por eso el resultado de este límite al final es más infinito, porque la función Euler a la at no va a poder contrarrestar a la función de t, ya que esta crecería mucho más rápido. De este ejemplo nos piden demostrar que la función f de t igual a t a la n por seno de kt es continua por tramo. Aquí podemos ver que esta función es el producto de dos funciones separadas, un polinomio que es t a la n y una función trigonométrica que es el seno de kt. De aquí podemos decir rápidamente que el t a la n es un polinomio y todos los polinomios son continuos en los reales. Continuo en los reales. ¿Qué quiere decir esto? Que si t a la n es continuo en los reales, también va a ser continuo en el intervalo de 0 a infinito y por tanto es una función que es continua en tramos. El mismo análisis debemos hacérselo al seno. El seno es una función que también es continua en tramos, porque si recordamos la gráfica del seno es una gráfica periódica sin interrupciones, es decir, que no tiene discontinuidades. Además, el seno para cada ángulo tiene un valor, es decir, que el seno siempre te va a dar un valor numérico. Significa que es una función continua y es también continua en el intervalo de 0 a infinito. Por lo tanto, es continua por tramos. Como en las propiedades anteriores dijimos, cuando una función continua por tramos está multiplicada por otra función continua por tramos, el resultado va a ser una función continua por tramos. Eso quiere decir que t, que es una función continua por tramos, está multiplicada con el seno, que es otra función continua por tramos. Globalmente, nuestra f de t va a ser una función continua por tramos. Para revisar si es una función de orden exponencial, nos fijamos en el t a la n, que es la parte que tiene el exponente. Y ponemos límite cuando t tiende a infinito de f de t, que se convierte en límite cuando t tiende a infinito de t a la n. El t a la n lo utilizamos porque es la parte de nuestra función de t que tiene un exponente, de t a la n sobre Euler a la at. Aplicamos L'Hopital cuantas veces sea necesario y obtenemos que n factorial sobre a a la n Euler a la at es igual a 0. ¿Qué significa esto? Como lo he dicho en más de una ocasión, que el exponencial crece mucho más rápido que la función de t. Entonces significa que esta función t a la n sí es una función de orden exponencial, porque el exponencial la está anulando, haciendo que nuestro límite sea 0. Y nuestra función seno va a ser una función de orden exponencial porque está acotada por una constante y además de la constante tiene la variable t, que como ya sabemos no crece más rápido que un exponente, un Euler elevado a la at. Por eso nuestra función seno va a ser también de orden exponencial. Y como lo mencionamos, cuando tenemos dos funciones f y g
que ambas son de orden exponencial multiplicadas, su producto también va a ser de orden exponencial. Entonces recordemos que t a la n es de orden exponencial y el seno de kt es de orden exponencial. Por eso nuestra f de t igual a t a la n por seno de kt es una función de orden exponencial. Aquí empezamos a ver la transformada de Laplace de algunas funciones elementales, las cuales son propiedades que ya están establecidas. La primera es la transformada de Laplace cuando la función de t es a por Euler a la at. Esta a representa una constante cualquiera. Vemos que f de s es igual a la transformada de Laplace de f de t, que es igual a la transformada de Laplace de a por Euler a la at. Vemos otra vez la integral de la transformada de Laplace, la cual ya explicamos que es la definición, y en lugar de f de t reemplazamos por nuestra función a por Euler a la at. Recordemos que esta es una constante, entonces la sacamos de la integral y hacemos el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de Euler a la menos t, Euler a la at de t, igual a por el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de Euler a la a menos s de t. Esta de aquí es una integral que podemos resolver rápidamente con una sustitución simple, en donde llamamos u a menos st y de u a menos st y de u lo vamos a llamar a menos s de t. Esta integral se realiza con una sustitución simple, es una integral bastante sencilla, y al tener la integral realizada la vamos a evaluar en sus límites, que recordemos que es en los límites en b y en 0, cuando b es infinito. Si a es mayor que s, la integral diverge, porque a este número ser mayor que al este número ser mayor que significa también que este término exponencial siempre va a existir y el Euler va a crecer sin pausa. Por eso el límite diverge, porque no existe. Si a es igual a s, esta parte de aquí se torna en 0 y tendríamos un número natural dividiendo entre un parámetro infinito. Entonces diverge. Y si a es menor que s, esta integral va a converger porque el término exponencial se convierte en 0 y sabemos que un número elevado a la 0 es 1. Entonces converge y el resultado de la integral es el que tenemos aquí, menos 1 sobre a menos s, o cambiando el signo 1 sobre s menos a. Esta es una propiedad y tenemos esta parte de acá como conclusión. Para explicar las siguientes propiedades de Laplace, que son las propiedades referentes a nuestras razones trigonométricas, seno, coseno, seno hiperbólico y coseno hiperbólico, haré la demostración de la del seno, teniendo en cuenta que todas se realizan de una manera muy similar. Entonces la tenemos por aquí. Como vemos, es la integral de 0 a infinito de Euler a la menos st por seno de at de t. Esta integral es la definición de Laplace, la que veíamos en las primeras diapositivas, es la definición de Laplace de una función de t, siendo la función, en este caso, seno de at. Esta integral es una integral que se resuelve por partes. Entonces, como sabemos, tenemos que dar un u, un du, un db y un b, sabiendo que debemos llevar el orden de que primero son inversas, luego logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y por último exponenciales. Por eso, tomamos primero la u, como la u, el seno. Seno de AT, lo derivamos, nos da a coseno de AT, lo mismo acá, de B, Euler a la menos ST, B es la derivada de Euler a la menos ST, es la integral, perdón, que esta integral se resuelve fácilmente con una sustitución simple, en donde tomamos U como esta función de aquí, S menos ST, la derivamos y la aplicamos la integral de Euler a la U. Últimamente, esto nos da como resultado menos Euler a la menos st sobre s. Con este resultado, y estos de acá arriba, aplicamos la fórmula de integración por partes, que recordemos que es u por b menos la integral de b por du. Exactamente lo que está aquí. Seno de at por Euler a la menos st menos la integral de b por du. De esta integral depuramos constantes, sacamos este signo negativo, esta s y esta a lo que nos queda
la simplificación de lo que teníamos acá, que aquí la pueden ver, las constantes del signo por fuera, que quedan a sobre ese positivo, y una integral de Euler a la menos de coseno de AT. Como lo pueden notar, es una integral parecida a la que ya hemos resuelto acá arriba con el seno, entonces se resuelve de la misma manera, por integral por partes. Tomamos como U la función trigonométrica y como B el exponencial. Los resultados son exactamente los mismos, a diferencia que la derivada del coseno es claramente menos A seno de AT de T. Con estos resultados volvemos a aplicar la fórmula de integración por partes. Eso es lo que está aquí. Esta parte de acá la traíamos desde acá, es esto mismo. Y esta parte de aquí es la fórmula de integración por partes, o sea, el u por b menos la integral de b por du. Entonces tenemos nuestro coseno multiplicado por el Euler menos la integral de el seno. Porque como ven, de aquí también podemos volver a depurar estas constantes y este signo menos, el cual nos tiraría un más a sobre ese positivo. Y a esto le aplicamos propiedad distributiva con este a sobre s. Aquí ya se ha aplicado la propiedad distributiva y como ven, esta integral es cíclica, nos va a dar una vez el seno, otra vez el coseno, pero como esta integral ya lo tenemos, entonces solamente la resolvemos y obtenemos este resultado, que al evaluarse en sus límites nos da a sobre s cuadrado más a cuadrado, y esta, recordemos, es la transformada de Laplace de seno de AT. Recordar que, como les dije, todas esas funciones tienen una similitud, es decir, que todas estas transformadas de Laplace se realizan de la misma manera. Cada cual tiene sus propios u, tiene sus propios db, pero toda esta parte se realizaría de la misma manera, con los conceptos de integrales por partes. Bueno, siguiendo con las propiedades de la transformada de Laplace, tenemos la propiedad de linealidad, que es una propiedad muy sencilla, también muy concurrida, muy usada, que dice que tenemos la transformada de Laplace de una constante por una función de t más una constante por una función de t también, f de t más g de t, para denotar que son funciones diferentes, podemos resolverla como la constante por Laplace de la función de t más la constante por Laplace de la función de g. Para entenderlo más fácil, vamos a poner un ejemplo. Como ejemplo, vamos a plantear la transformada de Laplace de 3t más 5 seno de t. Primero vamos a identificar las funciones. Como vemos, aquí ya las tengo identificadas. El t sería f de t y el seno de t sería g de t. Recordemos que la propiedad de linealidad nos dice que cuando tenemos la transformada de Laplace de una suma de dos funciones de t, podemos abrir esa suma y convertirla en la constante por fuera. Las constantes, al igual que en las derivadas y en las integrales, salen. Entonces, sacamos la constante por la transformada de Laplace de t, que es el término que acompaña a esa constante, en este caso al 3, más sacamos la otra constante, el 5 en este caso, por la transformada de Laplace de seno de t. Como podemos ver, esta transformada de Laplace es una transformada de Laplace mucho más manejable, dado que la transformada de Laplace de t y la transformada de Laplace de seno de t son transformadas de Laplace que podemos resolver rápidamente mediante propiedades. Y luego simplemente tendríamos que multiplicarlas por las constantes que dejamos por fuera para obtener la transformada de Laplace de toda esta suma de dos funciones. Cabe aclarar que la propiedad de linealidad solamente funciona cuando en la transformada de Laplace tenemos una suma de dos funciones de t. No sirve para los productos y no se puede utilizar esta propiedad bajo ningún término en un producto. Continuando con las propiedades de la transformada, tenemos la propiedad de traslación, la primera propiedad de traslación. Esta propiedad nos dice que la transformada de Laplace de Euler a la AT por ft es igual a una función de s menos a. Eso, en palabras más entendibles, lo que nos está queriendo decir es que cuando tenemos una función de t multiplicada por un Euler por un exponencial, nuestra gráfica, nuestra función se va a mover en el dominio de S. ¿Cuántas unidades? A unidades. Lo vamos a poner con un ejemplo para que sea aún más sencillo de entender. La transformada de Euler a la 2t por seno de t. Hacer esta transformada es tan fácil como hacer la transformada del seno de t y el valor de esta transformada evaluarlo
en S menos A, que en este caso S menos A sería S menos 2. Recordemos que la A representa el número que acompaña a la T o el coeficiente de la T en el Euler. La transformada del seno, entonces, tenemos que es 1 sobre S cuadrado más 1 cuadrado. Y lo que hacemos simplemente es cambiar la S de la solución por S menos 2, teniendo al final S menos 2 al cuadrado más 1. Básicamente, este resultado lo que nos quiere indicar es que la gráfica de nuestra f de s se ha movido 2 lugares a la derecha en el dominio de S, ya que está multiplicada por un Euler y esto lo que hace es que la traslada, como dice su nombre. Por otra parte, la segunda propiedad de traslación es básicamente lo de la primera, pero al contrario. Esto lo que me está diciendo es que si yo tengo una función de t y me devuelvo a unidades, o sea, regreso la gráfica a unidades, entonces la transformada de esa función regresada a unidades será la función de s multiplicada por Euler a la menos as. Un ejemplo para esto es tener la transformada de Laplace de t cuadrado. Recordemos que la transformada de Laplace de t cuadrado no es más que 2 sobre s a la 3. Esta es la transformada de t cuadrado. Pero queremos mover la gráfica, regresar la gráfica 3 segundos. ¿Qué hacemos? Este valor de la transformada de Laplace lo multiplicamos por Euler a la menos 3 s. Y aquí ya tendríamos la gráfica con trasladada 3 segundos hacia atrás. Ya por último tenemos la propiedad del cambio de escala. La propiedad del cambio de escala es básicamente estirar o comprimir nuestra función en el dominio de S. El valor que nos va a dar el signo como el indicio de si se está estirando o se está comprimiendo en este caso es la A. Si A es mayor que 1, significa que estamos estirando nuestra función en el dominio de S y se va a reducir su amplitud. Por otro lado, si A es mayor que 0, pero menor que 1, entonces significa que nuestra función se está comprimiendo en el dominio de S. ¿Sí era así? Y su amplitud aumenta. En el caso de la transformada de Laplace para la multiplicación por potencia de n, simplemente lo que estamos haciendo es amplificar la función con una potencia de n. Para resolver una transformada de Laplace por potencia de t a la n, primero que todo debemos identificar cuál es f de t en nuestra función. A esa f de t sacarle la transformada de Laplace normal y derivarla cuantas veces sea necesario, o más bien cuantas veces me diga el exponente de la t que estoy multiplicando. Si estoy multiplicando una función de t por un t cuadrado, por ejemplo, tendría que sacarle primera y segunda derivada. Y además, a cada una de esas derivadas que ya están multiplicadas por la Laplace de la función de s, se le multiplica también por un menos 1 a la n, que la n nuevamente es el exponente de la t por la cual estamos multiplicando y le da el signo a esta derivada. Por otro lado, cuando la transformada de Laplace no es una multiplicación, sino que es una división por t, lo que estamos haciendo es disminuyendo la magnitud de la función a medida que la t crece. Para solucionar una transformada de Laplace en una división por t, debemos, como siempre, en la función de t, calcular nuestra f de s, que como sabemos nuestra f de s la calculamos mediante una transformada de Laplace. Y en esta función de s vamos a sustituir la s por u. Cuando ya tengamos una función en términos de u, solamente nos queda aplicarle esta integral que vemos aquí, que es la integral de s hasta infinito de f de u de u. No podemos olvidar que esta integral no empieza desde 0, sino que empieza desde s. Y empieza desde s es porque es una acumulación de valores pequeñitos. Recordemos que una integral es la suma de unas partes muy pequeñas. Entonces es la acumulación de valores muy pequeños desde s hacia adelante.
Cuando vamos a hacer la transformada de Laplace de una derivada, básicamente lo que estamos haciendo es convertir una derivada en el tiempo en una operación algebraica del domingo S. La cuestión aquí es que tenemos que tener muy en cuenta las condiciones iniciales, o sea, la derivada en el tiempo cero, porque la derivada es como si tuviera memoria, como que recuerda el valor inicial de la función y depende de esta condición inicial. Entonces, cuando hacemos la transformada de Laplace de una derivada, multiplicamos por S. ¿Por qué multiplicamos por S? Porque derivar en el tiempo es básicamente amplificar la función. Entonces, por eso hay que multiplicar por S. Y le restamos la condición inicial, porque como les dije, la derivada depende de esta condición. Por otro lado, en la transformada de Laplace de integrales, vemos que debemos multiplicar la transformada de Laplace de la función de t por 1 sobre s. En esta transformada de Laplace, básicamente lo que estamos haciendo es atenuar la función. El 1 sobre s viene de que la integral está acumulando valores anteriores de la función y la forma de atenuarlos es multiplicando por 1 sobre s, el cual es el equivalente a todos esos valores que se quieren atenuar. Vamos a empezar a hablar sobre las funciones especiales. Empezaremos por la función periódica. Se dice que una función es una función periódica si existe un número p menor que 0, tal que f de t más p sea igual a f de t. El número p es el periodo de la función y es el número más pequeño en el que f de t más p cumple la condición de ser f de t. Se denomina el periodo de la función y es para todo t perteneciente a los reales. Por otro lado, para decir que una función periódica tiene transformada de Laplace debe cumplir dos condiciones: que sea seccionalmente continua a lo largo de un intervalo. Eso significa que tenga discontinuidades finitas y que esas discontinuidades sean también de salto finito, o sea, que tengan un final. Y que sea de orden exponencial, que lo hemos hablado mucho anteriormente. Aquí vemos la fórmula de la transformada de una función periódica. La transformada de Laplace de f de t es igual a la integral de 0 a p de w a la menos st f de t. En este momento debemos decir que f de t es una función periódica que tiene periodo p. P es un periodo, así que el numerador de esta fracción, que es la transformada de Laplace, representa la transformada de Laplace en un solo periodo de la función. Mientras que el denominador hace referencia a una serie geométrica que sería la sumatoria de todas las repeticiones de la función en el tiempo. Función escalón unitario. A la función escalón unitario también la conocemos como función de Heaviside. Esta es denotada por esta forma. Esta es la forma en la que siempre vamos a escribir una función escalón unitario. También tiene otras denotaciones, pero pues hoy vamos a utilizar esa y está definida como u de t menos a. Este t menos a lo que está representando es un cambio, es un salto, representa el momento en el que cambia la forma de la gráfica. Por ejemplo, para este caso en específico, miren que u a la t menos a es cuando está en 1 porque el cambio de la gráfica, el salto es 1. Esta función escalón unitario actúa como un interruptor. Entonces, al actuar como un interruptor, ella cambia abruptamente la gráfica. En este caso podemos ver que es de 0 a 1. En este caso en específico, cuando a es igual a 0, toda esta expresión se nos simplifica solamente en esto. ¿Qué significa? Que el salto se da en 0. Por eso vemos esta gráfica así, sin el escalón, sin la variación que vemos aquí, porque la variación se hizo desde el instante 0, entonces es una gráfica constante. Por aquí tenemos la fórmula de la transformada de Laplace de escalón unitario, que es Laplace de escalón unitario, que ya sabemos que es u de t menos a es igual a Euler a la menos as sobre s. Pero a veces nos dan una función que va desde a infinito, pertenece a los reales y se puede trasladar a derecha. Es decir, se puede trasladar para que dé un 0 a la izquierda generando otra función. Por ejemplo, aquí tenemos la función escalón unitario y tenemos esta f de t menos a. Como vemos, eso es una función trasladada. Pero podríamos sumarle o restarle algún número, alguna a,
para que esto aquí fuese 0 y pudiéramos aplicar la fórmula de escalón unitario tal y como está acá arriba. Por ejemplo, tenemos aquí la función de 0. Entonces, miren, si el Laplace de la función de t existe para s mayor que a mayor o igual que 0, entonces podemos calcular f de t menos a por escalón unitario. Generalmente, cuando vamos a expresar de alguna forma un escalón unitario, lo expresamos de la siguiente manera. f1 por u a la t menos 0, o sea, el primer límite, menos f1 por u a la t menos a1. f2 por u a la t menos a1, f2 por u a la t menos a2. Y así sucesivamente con todas las nfs de funciones que tengamos en el escalón unitario. Luego lo que hacen es organizar las n funciones de t en sus condiciones y agrupan de acuerdo a su argumento. Por lo menos aquí todas las que están multiplicadas por u a la t menos a1 las agrupan, todas las que están multiplicadas por u a la t menos a2 las agrupan y así sucesivamente hasta u a la t menos a la n menos 1. Y resuelven la transformada de Laplace teniendo en cuenta que entonces podemos calcular o sumar, teniendo en cuenta que entonces podemos trasladar una función para que nos dé 0 y podamos aplicar la fórmula de la transformada de Laplace de escalón unitario, que sería esta fórmula que está por aquí. Las transformadas de Laplace también tienen inversa. Entonces, dada una función f de s, queremos encontrar una función f de t. A esta función f de t se le llama transformada inversa y se le simboliza con el L a la menos 1 de f de s. Las propiedades de la transformada inversa, como lo indica su nombre, son las mismas propiedades de la transformada de Laplace original, solamente que al contrario. Por ejemplo, la propiedad de linealidad. Si a y b son constantes y f de s y g de s son la transformada de f de t y g de t, como lo dijimos anteriormente, se puede abrir en la suma de las dos transformadas de Laplace, en este caso de las dos transformadas inversas, y nos va a arrojar la constante por la función de t más la constante por la función de g de t. La primera propiedad de traslación. Anteriormente, cuando teníamos un Euler, esa propiedad nos arrojaba un desplazamiento, una traslación. Ahora es al contrario. Tenemos la inversa de un desplazamiento y esa inversa nos va a dar un Euler por una función de t. Y exactamente lo mismo pasa con la segunda propiedad de traslación. En la directa, cuando teníamos un retraso en la función, implicaba multiplicar por un Euler. En esta transformada inversa, la transformada inversa de Euler a la menos fs, lo que vamos a obtener es el retraso en la función. Propiedad del cambio de escala. Cuando teníamos un cambio de escala, lo que hacíamos es que, como lo dice el nombre, escalábamos la función, la hacíamos más grande. En la transformada inversa, multiplicar por una k, lo que nos va a hacer es deshacer ese escalado. Transformada inversa de Laplace de la derivada. Recordemos que en la directa teníamos un exponente y derivábamos cuántas veces nos dijera el exponente. Ahora insertamos un t a la n para que nos deshaga todas las derivadas que hemos realizado. Lo mismo con la inversa de las integrales. Lo que hace esta es que nos recupera el f de t que ya habíamos perdido y lo recupera deshaciendo la integral. Transformada inversa de la multiplicación por t. Cuando teníamos de la multiplicación por s, recuerden que en la directa era una multiplicación por t y lo que hacíamos es que la derivábamos n veces. Ahora lo que estamos haciendo es multiplicarla por s, recuperando así la derivada. Y por último tenemos la división por s, que es lo mismo de la división por c. En esta recuperamos nuestra función de u original, que la obteníamos de primero obtener la transformada de Laplace con una función de s y cambiarla por u. Aquí vamos a regresar a nuestra integral de nuestra función de u. Las transformadas de Laplace muchas veces pueden terminar en cocientes, o sea, en funciones racionales, los cuales son polinomios donde hay arriba una función de s y abajo otra función de s, como aquí p de s sobre q de s.
De acuerdo a los grados de PDS y QDS, tenemos dos opciones para aplicar el método de fracciones parciales. Si el grado de PDS es menor al de QDS, entonces esa es una fracción propia y podemos simplificarla directamente por el método de fracciones parciales. Al contrario, si el grado de PDS es mayor que el del QDS, debemos hacer primero una división polinómica y reducir la fracción a una expresión mixta, como lo muestra aquí. Se divide el numerador por el denominador y tenemos este resultado. Cuando ya tengamos un resultado que podamos expresar en fracciones parciales, debemos saber que para empezar a aplicar el método de fracciones parciales, el denominador siempre debe estar reducido a su más simple expresión, factorizado lo más posible para poder empezar a hacer el método de las fracciones parciales. Ahora, en el método de las fracciones parciales presentamos diferentes casos. El primer caso es cuando los factores del denominador son todos de primer grado y ningún factor se repite. Corresponde a cada factor una fracción parcial de la forma a, que es una constante que vamos a encontrar, y x menos a, que es la parte del denominador. Entonces, cuando a es una constante, podemos expresar la fracción como una suma de fracciones. Como vemos, aquí hicieron lo que les dije, que era factorizar al máximo. Entonces, primero se sacó un factor común, vamos a señalar de acá a acá, se sacó un factor común y después se factorizó como un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, cuando vamos a hacer fracciones parciales, esta parte de acá, este numerador desaparece y el denominador se divide en la cantidad de términos que tenga el denominador. Por ejemplo, en el caso de este denominador, se nos va a dividir en tres términos. Un término que es la x, dos términos x menos 1 y tres términos x menos 2, como lo vemos acá. Se nos divide en una suma de tres términos, x, x menos 1 y x más 2. Las constantes de arriba son, las letras de arriba son constantes cualquiera que, como les estoy diciendo, vamos a encontrarlas posteriormente. En este caso utilizaron a más b más c. Ahora, para pasar de este lado de acá, vamos a multiplicar cada constante por su denominador común. También lo podemos explicar de una manera. Aquí, para pasar a este lado de acá, vamos a multiplicar cada constante por su denominador común. Como vemos, la a está dividiendo a la x. Lo que debemos hacer es multiplicarlo con los otros dos términos a los cuales no esté dividiendo. En este caso, se multiplica la a por x menos 1 y por x más 2. Lo mismo hacemos con la b. La b, en su lugar, está dividiendo al x menos 1. Lo vamos a multiplicar por los dos otros términos por los cuales no está dividido, x más 2 y x. Y se hace el mismo procedimiento con la c, dejándonos c por x menos 1 por x. Este denominador, como pueden ver, es el mismo denominador de acá y el mismo denominador de acá y el mismo denominador de acá. Eso quiere decir que estos denominadores los vamos a cancelar. Y de aquí obtenemos que 2x más 3, que es este término de acá, es igual a más b más c x cuadrado. Lo que se realizó aquí es se efectuaron las operaciones y se agrupó de acuerdo a la x en este caso, al valor de x. Y se hace un despeje muy simple. X cuadrado, como vemos, x cuadrado no tiene ningún coeficiente al lado de acá, por eso se iguala a 0. Por otro lado, x tiene su 2x correspondiente, entonces se iguala a 2. Y 2a, que es el valor que no tiene variable x, también tiene un correspondiente al otro lado, que es el 3. De aquí obtenemos que a es igual a menos 3 medios y reemplazando, haciendo sustitución para atrás, obtenemos que b es igual a 5 tercios y c es igual a menos 1 sexto. Lo que queda hacer después de eso es volver a igualar los términos, pero ya con las constantes que hemos encontrado. Entonces igualamos este término o más bien este término, cualquiera de los dos, que era la fracción inicial que teníamos, por a a la x más b a la por a sobre x más b sobre x menos 1 más c sobre x más 2. Pero esta vez, en lugar de poner a más b más c, vamos a reemplazarlo con los valores para las constantes que ya encontramos anteriormente. Menos 3 medios más 5 tercios menos 1 sexto. Se realizan las operaciones correspondientes y así terminaría este primer caso de fracciones parciales.
Existe un caso 2 en el que los factores del denominador son todos de primer grado y algún factor se repite. En este caso, a todo factor repetido se le va a corresponder la suma de n fracciones parciales. Por ejemplo, este x menos n se repite, entonces el exponente lo pone una vez y luego lo suma con otra con el mismo exponente menos 1. Se entiende mejor en el ejemplo. Aquí tenemos que x al cubo más 1 sobre x por x menos 1 al cubo. De aquí, obviamente, podemos inferir que x menos 1 al cubo es x menos 1 por x menos 1 por x menos 1. ¿Cuántas veces? 3 veces. Entonces, esto, aunque parezcan dos términos, realmente se nos está dividiendo en 4. Por eso tendremos que encontrar 4 constantes, a, b, c y d. A sobre x no hay ningún problema porque es el término que está solito y aquí vemos el resto del producto. Como lo dijimos, hay 3x menos 1. Entonces lo pone desde el exponente más alto hasta el exponente más bajo. X menos 1 a la 3, x menos 1 a la 2 y x menos 1 a la 1, pero pues no hay necesidad de ponerlo en la 1 porque daría lo mismo. Eso de aquí, lo único que nos está indicando es que ese mismo factor se repite 3 veces. Y hacemos exactamente lo mismo que en la anterior. Multiplicamos por el común divisor. A está dividiendo a x, lo multiplicamos por x menos 1 a la 3. B está dividiendo a x menos 1 a la 3, lo multiplicamos por x. C está dividiendo a x menos 1 cuadrado, lo multiplicamos por la x que le falta y el x menos 1 que le falta acá arriba. Y esta efectivamente está dividiendo a un x menos 1, entonces lo multiplicamos por los dos x menos 1 que les falta. Y una vez más agrupamos de acuerdo a las multiplicaciones que nos dieron y revisamos los coeficientes de un lado y del otro. X a la 3 tiene su correspondiente aquí, entonces a más d va a ser igual a 1. X cuadrado no tiene, entonces menos 3 más c, menos 3a más c menos 2d va a ser igual a 0. X no tiene, entonces 3a más b menos c más d va a ser igual a 0. Y menos a, que es el término independiente, que es la constante, sí tiene su correspondiente, que es el 1. Entonces menos a va a ser igual a 1. De aquí, otra vez con sustitución hacia atrás o cualquier método de reemplazo, vamos a encontrar las constantes. Y después de encontrar las constantes, los vamos a reemplazar en la igualdad que está por acá. Y tenemos un caso 3, en donde el denominador contiene factores de segundo grado, pero estos factores no se repiten. A todo factor de segundo grado le corresponde una fracción parcial de la forma ax más b, sabiendo que si p no es 0 debemos hacer una completación de cuadrados. Vemos aquí el ejemplo, 4 sobre x a la 3 más 4x. Aquí se factorizó sacando un factor común y lo dividió en los dos términos. La cuestión es que este segundo término es un factor de segundo grado. Entonces acá arriba debemos colocarle una x para que no pierda el sentido. Si fuera un factor de tercer grado, arriba pondríamos un x cuadrado. Si fuera un factor de cuarto grado, arriba pondríamos un x cubo y así hasta x a la n. Y el procedimiento después de esto es exactamente el mismo. Se multiplica por su común divisor. A que está dividiendo a x lo multiplicamos por x cuadrado más 4. A b que estamos dividiendo a este lo multiplicamos por x. Cancelamos los denominadores y queda igualado a la función de 4. X cuadrado no tiene representación, entonces queda igualado a 0. A más b queda igualado a 0. Cx tampoco tiene representación. Cuando hablo de representación me refiero a los coeficientes del lado de acá. No vemos ningún término que tenga x cuadrado, no vemos tampoco ningún término que tenga x, pero 4a no tiene ninguna variable y vemos un término que tiene una sola variable. Aquí hay un error, porque 4a debe ser igual a 4, para tener que a es igual a 1, b es igual a menos 1 y c es igual a 0, porque nos lo está dando de inmediato. Reemplazamos las constantes en las fracciones parciales y obtenemos nuestra transformada de Laplace. Y por último, tengo también un caso 4. El denominador contiene factores de segundo grado y alguno de estos factores se repite. A todo factor no repetido de segundo grado le corresponde la suma de n fracciones parciales. Esto es exactamente lo mismo que vimos en el anterior, cuando en primer grado se repetía, pero esta vez se repite de segundo grado. Entonces toca
poner la regla de primer grado y la regla de segundo grado, con el exponente aquí y el exponente menos 1. Entendámoslo mejor con el ejemplo. Tenemos que 2x cuadrado más x más 3 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es igual a x más b sobre x cuadrado más 1 a la 2 más cx más d sobre x cuadrado más 1 a la 1. Como vimos anteriormente, n y n menos 1. Las constantes no podemos repetirlas, por eso aquí ponemos a y b y aquí ponemos c y d, independientemente de que son el mismo término que se repite dos veces. Y hacemos el procedimiento que ya hemos hecho muchas veces. Multiplicamos por el divisor común o en su lugar multiplicamos arriba y abajo por el denominador. Hacemos todas las operaciones que necesitemos efectuar, cancelamos los denominadores y al final despejamos las constantes. X a la 3 tiene representación de coeficiente acá, entonces se iguala a 2. X a la 2 no tiene, se iguala a 0. X tiene, se iguala a 1. B más D tiene y se iguala a 3. Y de aquí simplemente realizamos todos los despejes necesarios y como siempre terminamos volviendo a colocar nuestra igualdad y en el lugar en donde estaban las constantes las reemplazamos por los números que ya encontramos. Vamos con la fórmula del desarrollo de Heaviside. Sean PDS y QDS polinomios en los cuales PDS es de grado mayor que el grado de QDS. Si QDS tiene n raíces diferentes, entonces la inversa de PDS sobre QDS es la sumatoria de P de AQ sobre la derivada de AK por Euler a la KT. Aquí hay un ejemplo que dice que supongamos que en FDS, PDS y QDS son polinomios en donde el grado de PDS es de menor grado de QDS. La cuestión aquí es que QDS tiene raíces múltiples. Eso quiere decir que en este caso la transformada inversa va a contar con factoriales. Pero veamos un ejemplo cuando QDS solo tiene raíces simples. Estamos hallando la inversa de 19s más 37 sobre s menos 2, s más 1, s más 3. De aquí vamos a nombrar PDS y QDS, sabiendo que el número de arriba, o sea, el numerador es PDS y el denominador es QDS. A QDS hay que sacarle los ceros. S menos 2, S más 1, S más 3. Los ceros de Q son esos números que hacen que toda la multiplicación se vuelva cero. En el caso de este, el 0 es 2 positivo. En el caso de este, el 0 es menos 1. Y en el caso de este término, el 0 es menos 3. Después de tener los ceros ya identificados, hacemos la multiplicación de estos tres términos de manera común y corriente, la cual nos da s al cubo más 2s cuadrado menos 5s más 6. Como sabemos, en la fórmula de Heaviside lo que necesitamos no es QDS, sino la derivada de QDS. Entonces, el valor que está aquí, el valor que nos dio de multiplicar el denominador, lo vamos a derivar. Solamente la primera derivada y es lo que nos queda acá abajo. Recordemos la derivada, 3s cuadrado más 4s menos 5. En esta derivada y además en el valor de PDS vamos a reemplazar cada uno de los ceros. Entonces empezaremos con cuando el 0 es 2. P de 2 es 19 por 2 más 37, 75. QDS por 2 es 3 por 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 5, que es igual a 15. Y hacemos lo mismo con todos los ceros. Reemplazamos en menos 1, que nos da 18, nos da menos 6. Reemplazamos en menos 3, que nos da menos 20 y nos da 10. Ahora ya prácticamente está realizado el procedimiento de Heaviside. La transformada de la plaza inversa de 19s más 37 sobre s menos 2 por s más 1 por s más 3 es igual a P de 2 sobre Q de 2 por Euler a la 2t. Siempre que tiene raíces simples se multiplica por un Euler, como lo vemos aquí. Esas raíces son simples y se multiplican por Euler a la B1t, o como lo vemos acá, que pone PDS sobre la derivada de QDS por Euler a la AKT. Entonces es lo mismo que estamos haciendo acá. P de 2 sobre Q' de 2 Euler a la 2t.
el número 2 claramente viene del 0 que sacamos primero. Luego P de menos 1 sobre Q' de menos 1 por Euler a la menos T. Y por último, P de menos 3 sobre Q' de menos 3, Euler a la menos 3T. Aquí solamente nos falta reemplazar los valores de cada uno y obtenemos nuestra Laplace inversa. Acá tenemos otro ejemplo que nos dice hallar la inversa de 2s² menos 4 sobre s más 1 por s menos 2 por s menos 3. El procedimiento es exactamente el mismo. Damos nombre a PDS y a QDS. En QDS encontramos los ceros y repito, son los valores que hacen que esta expresión se vuelva cero. En este caso serían menos 1, más 2 y más 3. Derivamos el producto que nos da de estos tres términos y empezamos a reemplazar los ceros tanto en PDS como en QDS. Aquí vemos cómo ya obtuvo los valores y ahora simplemente basta organizar. La transformada inversa de Laplace de 2s² menos 4 sobre s más 1 por s menos 2 por s menos 3 es igual a PDS en 1 sobre Q derivada en 1 por Euler a la 2t y así n veces. En este caso no son n veces, sino que son solamente 3 veces porque salieron 3 ceros. Pero la cantidad de ceros pues, puede ser infinita. Reemplaza los valores, como le dije anteriormente, que era lo que faltaba hacer acá, reemplaza los valores y aquí obtiene su transformada inversa de Laplace. Función delta de Dirac, también conocida como función impulso. Esta función es más bien una distribución y lo que representa es un impulso infinitamente intenso, pero también muy breve. Esta función se expresa como un límite porque no hay una función que sea todo el tiempo 0 y que tenga integral 1. Entonces se expresa como el límite como una suma de funciones que sí cumplen estas condiciones. Transformada Laplace de la función delta Dirac. Hay dos propiedades muy importantes en la transformada Laplace de la función delta Dirac. La transformada Laplace de la función delta dt es igual a 1. Esta transformada viene de la definición de transformada de Laplace que ya conocemos. Esta propiedad viene de esta definición, ya que si t es igual a 0, va a convertir todo el término en 1 y de aquí viene nuestra primera propiedad. Por otra parte, tenemos la transformada de Laplace de la función impulso unitario desplazada. Como vimos anteriormente en la segunda propiedad de traslación, tener una función desplazada lo que nos implicaba era que íbamos a obtener un Euler. Como lo vimos en la segunda propiedad de traslación, tener una función desplazada lo que nos implicaba era que íbamos a obtener en la transformada de Laplace un Euler a la menos AS y es exactamente lo que pasa aquí. Función desplazada te arroja un Euler. Por otro lado, la función gamma o función factorial. La función gamma lo que hace es que generaliza factoriales para números reales o complejos. La función gamma es importante en la transformada de Laplace cuando debemos calcular la transformada de un exponente no entero, por ejemplo, t a la 1/2. Porque sabemos que la transformada de Laplace de t, solamente t, nos va a arrojar un n factorial en la parte del numerador. Pero por su parte, los números que no son enteros, pues sacarle el factorial sería algo mucho más complejo. Por eso utilizamos la función gamma que ya tiene sus propias propiedades. La primera dice que la función gamma de n más 1 es igual a n por gamma de n. Esta solo aplica cuando el n es mayor que 1. Cuando el n es menor que 1, aquí empezamos a aplicar los factoriales. La gamma de 1 es igual a 1 y la gamma de 1/2 es igual a raíz de pi. Esta gamma de 1/2 igual a raíz de pi nos es muy útil combinarla con la primera propiedad, porque si por ejemplo la función que tuviéramos es gamma a la 3/2, podemos expresar 3/2 como 1/2 más 1.
Y ya sabemos que la gama de un medio es raíz de pi. Entonces, si la reemplazásemos en esta propiedad, simplemente tendríamos que gama de un medio más uno, que es 3 medios, es igual a un medio, porque un medio por gama de un medio, que es raíz de pi. Solamente sería operar. La convolución. Sean f y g dos funciones continuas por tramo y también funciones de orden exponencial, la función f convolución de g, recordemos que este signo no es una multiplicación, muchas veces lo podemos confundir con una multiplicación, pero no es el signo de convolución. Viene definida por la convolución de f de t y g de t es igual a la integral de f de u por g trasladada de u. Y es el nombre pues de las dos convoluciones. Existe el teorema de la convolución para la transformada de Laplace directa e inversa. Entonces vamos a empezar por el primer teorema de la convolución. Sean f de t y g de t funciones por trama para todo t mayor o igual que 0 de orden exponencial, entonces, miren, la transformada de Laplace de la convolución de f de t por g de t es igual al producto de las transformadas de Laplace de ambas funciones. Aquí lo vemos mejor. Transformada de Laplace de la convolución de f de t por g de t es igual a transformada de Laplace de f de t, la convolución, transformada de Laplace de g de t. Y al final obtenemos f de s y g de s. Lo que quiere decir que simplemente es el producto de la transformada de Laplace de ambas funciones por separado. Por otro lado, para la transformada inversa, tenemos que, suponiendo que la transformada inversa de f de s es igual a f de t, que ya lo sabemos, una transformada de Laplace nos convierte una función de t en una función de s, una transformada inversa nos convierte una función de s en una función de t. Y la transformada inversa de g de s es igual a g de t, entonces la transformada inversa de f de s por g de s, pues es la convolución que ya tanto conocemos. F de u por g de t menos u. Eso quiere decir la función normal por la otra función trasladada, igual a la convolución de f de g. Entonces esto vamos a entenderlo mejor en un ejemplo, no sin antes decir que la convolución de f y g es conmutativa, es decir, que el orden en el que pongamos las funciones no va a cambiar la convolución. Entonces aquí vamos a ver este ejemplo. Allí la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 por s menos 4. Recordamos que esto es teorema de convolución y en el teorema de convolución necesitamos dos funciones de s. Eso quiere decir que este 1 sobre s menos 1 por s más 4 debemos dividirlo en dos funciones de s. Como vemos, el denominador tiene dos términos, entonces la mejor manera de dividirlo es partir el numerador en dos y pues dividirlos. ¿Cómo partió f de s 1 sobre s menos 1 y g de s 1 sobre s menos 4? Y aquí lo que aplicó fue la fórmula de la convolución. Aquí le vemos más énfasis en eso porque cogió y sacó las transformadas inversas de cada uno. La transformada de 1 sobre s menos 1, aquí podemos ver más con detalle lo que hizo después de que dividió las dos funciones. Aplicó la transformada inversa a cada una de ellas. La transformada inversa de 1 sobre s menos 1 es igual a Euler a la t. Este Euler a la t es nuestra función de t. Y la transformada inversa de 1 sobre s menos 4 es igual a Euler a la menos 4t. Este Euler a la menos 4t es nuestra función g de t. Y ya simplemente nos falta acomodar las funciones en la integral. F de u se conserva igual que f de t y se pone e de t. G de t menos u, pues sabemos que debemos trasladar la g de t. Entonces, en lugar de la t, vamos a colocar t menos u, como nos lo pide aquí, y nos queda Euler a la menos 4 t menos u. Y el resto es simplemente la resolución de la integral. Tenemos otro ejemplo. Hallar la inversa de s cuadrado sobre s cuadrado más 4 al cuadrado. De nueva cuenta, debemos convertir este término en dos funciones de s. Como podemos ver acá arriba, tenemos dos s. S por s, porque es un s cuadrado.
Y abajo tenemos 2s² más 4. ¿Qué quiere decir? Que para convertirlo en el producto de dos funciones de s, basta con abrir las multiplicaciones como lo vemos aquí. Una s a un lado, otra s al otro, y el denominador es s a la 2 más 4. Entonces la transformada inversa de esta función de por acá es la integral que ya conocemos. De nueva cuenta, divide en dos funciones de s y saca la transformada de Laplace inversa a cada una de ellas. Aquí vemos cómo esta transformada le dio coseno, esta transformada también le dio coseno y simplemente las organiza en la integral. F de t la deja tal cual y g de t la traslada. 2t menos 2u. Y resuelve la integral común y corriente. Y por último, tenemos este ejemplo también de transformada inversa. Ya sabemos, el procedimiento es el mismo. Se divide este en dos funciones de s. Separamos, puede ser, aquí en este caso, simplemente separar el denominador y el numerador es el mismo. Sacamos la transformada inversa de cada una de las funciones que obtuvimos y la organizamos en la integral sabiendo que la función g debemos trasladarla en t menos 1. Y otro ejemplo más es muy parecido al anterior, a diferencia que aquí en el numerador no tenemos un s², solamente tenemos un s. Eso quiere decir que como acá abajo este se nos parte en dos términos, o sea, este número se repite dos veces, en uno quedará con la s y en el otro quedará con un 1 para no afectar la función que vemos aquí. Lo divide en f de s y en g de s, calcula las transformadas inversas correspondientes de cada una de las funciones y la organiza en la integral. Esta normal y esta trasladada. Propiedades. Tenemos que si la transformada inversa de una función de s es igual a una función de t, entonces la transformada inversa de un Euler a la menos as, que recordemos que nos indica un desplazamiento, por una función de s es igual a g de t, es decir, otra función. Aquí lo hemos expresado como un escalón unitario donde tenemos una función de t que está desplazada. Bueno, miremos aquí el ejemplo. Me están pidiendo la transformada inversa de 1 sobre s más 2 al cuadrado. Este s más 2 lo que nos indica es que hay una función de s desplazada. Recordemos que cuando tenemos un desplazamiento, este desplazamiento nos va a arrojar un Euler a la menos as, que es lo que está por aquí, y además debemos identificar la función de s. Como sabemos que aquí hay una función que está desplazada, pues es fácil inferir para nosotros que simplemente la función de s es quitar esta parte del desplazamiento y nos quedaría 1 sobre s al cuadrado. La transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado, que es igual a t, y simplemente luego lo multiplicamos por el Euler a la menos 2s. Y esta es la nueva función de t. Lo mismo con este ejemplo. Euler a la menos 4s sobre s más 2 a la 2. La cuestión, lo diferente de este ejemplo es que aquí lo expresamos como un escalón unitario. Recordemos que el escalón unitario es f de t menos 4 por u a la t menos 4 y este 0 se anula. Y el resto se hace como un escalón unitario sin olvidar multiplicar por el Euler porque está indicando que esta función está desplazada. Ahora vamos a aprender a aplicar la transformada de Laplace en la evaluación de integrales. Sea f en el intervalo de 0 a infinito una función continúa por tramos y orden exponencial, entonces si la transformada de Laplace de f de t es igual a f de s, entonces la integral de 0 a infinito de Euler a la menos st f de t también es igual a f de s. Porque recordemos que esta es la definición de la transformada de Laplace, es decir, esto de acá y esto de acá son exactamente lo mismo. Tomando el límite cuando s tiende a 0. Se tiene que el límite cuando s tiende a 0 de la integral de 0 a infinito de Euler a la menos t por f de t por dt es el límite cuando s tiende a 0 de f de s. Recordemos que el límite que aparece porque esta integral en específico es una integral impropia y la única forma de realizar las integrales impropias, de resolver más bien las integrales impropias, es por medio de un límite. Veamos aquí los siguientes ejemplos. Me están pidiendo que evalúe la integral de 0 a infinito cuando
de 0 a infinito Euler a la menos at por seno de bt sobre t de t. Recordemos que inicialmente lo que tenemos que hacer es identificar nuestra función de t. Aquí es un poco fácil de identificar, pues la función de t es seno de bt sobre t, pero entonces aquí se nos mezclan dos propiedades. Podemos hacer inicialmente uso de la propiedad del seno, sacar la transformada de Laplace del seno común y corriente. En este caso, la transformada de Laplace del seno de bt es b sobre s cuadrado más b cuadrado. Y este sería nuestro f de s. Esto es un simple transformadas de las que hablé anteriormente. Ahora, en nuestro ejercicio vemos que no es simplemente seno de bt, sino que estamos teniendo una división por t. Esta división por t es otra transformada de Laplace y recordemos que lo que hay que hacer cuando tenemos una división por t simplemente es cambiar la función de s que ya no tenemos y cambiarla por una función de u. Es exactamente lo que hace en este paso. Cambia la s por u y también hay que cambiar los límites que ya no son de 0 a infinito, sino de s a infinito, para que al final nuestra función de u nos vuelva a quedar en términos del parámetro s. Resuelve la integral común y corriente y aplicamos la definición de transformada, la cual es esta de acá, la integral impropia de 0 menos de Euler a la menos st por la función de t. Entonces es la misma integral impropia, simplemente que cambiamos, ya no ponemos f de t, sino que ponemos la función de t que tenemos en nuestro ejercicio y la igualamos al f de s, que es el resultado de las transformadas que obtuvimos anteriormente. Y resolvemos el límite, la integral y ya nuestro ejercicio quedaría realizado. Aquí hay otro ejemplo. Hay que demostrar que la integral impropia de t Euler a la menos 3t seno de t es igual a 3 sobre 50. Aquí tenemos un ejemplo numérico, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Identificamos nuestra función de t. Ya la tengo identificada, nuestra función es el seno de t. Sacamos la transformada de Laplace para el seno de t, que la sacamos mediante fórmula. Aquí la encontramos. Pero podemos ver que una vez más no tenemos simplemente el seno de t, sino que además del seno tenemos una multiplicación por t. ¿Qué nos decía la multiplicación por t? Que cuando tuviésemos una función de t multiplicada por una t, lo que debíamos hacer era derivar n veces dependiendo del exponente que tuviese la t, la transformada de Laplace de la función. Y eso multiplicarlo también por menos 1. Es lo que hace aquí. Menos la derivada de la transformada de Laplace, y al obtenerla lo único que hace es meter este resultado y la función de t en la definición de transformada de Laplace por la integral impropia. Entonces eso es lo que hace, aquí pone la función de t y lo iguala al f de s que ya obtuvimos. Después, el límite cuando s tiende a 3 viene del Euler a la menos 3t, y resuelve normalmente, evalúa el límite y obtiene el resultado 3 sobre 50. Aquí otra vez tenemos calcula la integral impropia de coseno de 6t menos coseno de 4t dividido t por dt. Como dije, es la tercera vez. Primero identificamos nuestra función de t. En este caso es esta parte de acá, coseno de 6t menos coseno de 4t. Coseno de 6t menos coseno de 4t. A esto le sacamos nuestra transformada de Laplace, que va a ser igual al f de s. Pero no tenemos simplemente nuestros cosenos. Aquí también estamos viendo cómo tenemos una división por t. Entonces nuestra función de s se debe convertir en una función de u y debemos poner límites diferentes a la integral. Recuerden que cuando se convierte en una función de u, los límites son de s a infinito para que al final nuestra integral nos dé en términos de s. Integramos, después de cambiar la u, solamente nos queda integrar, obtenemos nuestro f de s y lo metemos a la definición de transformada. Se pone aquí la función de t y se pone acá el f de s, se resuelve con el límite y ya obtenemos el resultado de la transformada de Laplace de esta integral. Ecuaciones integrales. El teorema de convolución también se puede utilizar para un tipo de ecuaciones en los que aparece una función de incógnita, o sea, una función de t que no tenemos despejada,
y hay que obtenerla resolviendo una ecuación integral de la forma f de t igual a g de t más la integral de 0 a t de f de u h de t menos u, que como vemos aquí encontramos el teorema de la convolución. Y nos están diciendo que en estas ecuaciones integrales g de t y h de t son funciones conocidas. Entonces miremoslo con un ejemplo. Nos están pidiendo obtener f de t igual a 3t cuadrado menos c a la menos t menos 0, la integral de 0 hasta t, de f de u a la t menos u de u. Recordemos que esta parte de aquí de la integral la podemos expresar como una convolución. Acordémonos también de que la convolución de dos funciones se define como f de u por g de t menos u, en lo que vemos aquí, f de u por g de t menos u. Entonces, esta parte de aquí la podemos expresar como una convolución. Aquí lo vemos. De 0 a t, la misma integral que tenemos acá, la expresamos como f de t por Euler a la t. Entonces, en la ecuación original podemos reemplazar esta convolución por este mismo f de t por Euler a la t. Pasa lo mismo, simplemente reemplaza la parte de la convolución. Ahora, para aplicar transformada de Laplace, como siempre lo hacemos, debemos aplicar transformada de Laplace a un lado y al otro. Lo que hace aquí, transformada de Laplace de f de t y transformada de Laplace de todo este término. En ese término que podemos ver que hay linealidad. Aplicamos la propiedad de la linealidad y el término de acá nos puede quedar como la transformada de Laplace de 3t menos la transformada de Laplace de Euler a la menos t menos la transformada de Laplace de f de t más Euler a la t. Y de aquí, de esta parte de aquí, también hay otra propiedad de Laplace que dice que la transformada de Laplace de una convolución es igual al producto de la transformada de Laplace de cada una de las funciones. Entonces es justo lo que vemos aquí. La transformada de Laplace de t a la 2, la transformada de Laplace de Euler a la menos t y la transformada de Laplace de f de t por Euler a la t, que es lo que está aquí. Entonces aquí ya tenemos la transformada de Laplace de todo eso. ¿Qué vamos a hacer aquí? En esta parte del proceso lo que debemos hacer es factorizar f de s, porque f de s es básicamente lo que queremos encontrar. Al final recordemos que esta función de s al aplicarle transformada inversa nos va a arrojar la función de t que estamos buscando. Entonces vamos a factorizar el f de s. Aquí, ¿cuál es el terminación en f de s? Pues el que estaba al lado derecho, el que estaba al lado izquierdo del igual y el término que obtuvimos de la convolución. Factorizamos f de s y resolvemos mediante cualquier método de resolución. En este caso se utilizó el método de fracciones parciales, en el caso en el que ninguno de los términos de abajo es repetido. Aplicamos fracciones parciales y obtenemos nuestro resultado. Y como dije anteriormente, para obtener nuestro f de t con un f de s, solamente nos queda sacarle la transformada inversa a ese f de s. Eso quiere decir que aplicamos transformada inversa a un lado y al otro y lo que obtenemos pues es la función de t que teníamos como incógnita en nuestro ejercicio. Aquí nos dice que podemos verificar la solución satisfaciendo la ecuación original y calculando el término integral. Esto simplemente es en donde estaba f de u, ponemos nuestra f de t en u, ya saben que simplemente es cambiar la variable y nos debe dar el mismo término cuando lo sustituimos en la ecuación original. Y entonces en esta parte de acá es exactamente lo que hace. Sustituye la función que ya teníamos en la ecuación integral que nos dio anteriormente y como vemos obtiene el mismo resultado que había obtenido anteriormente. Eso significa que pudo verificar la ecuación integral y que este método se realizó de la manera correcta. Existe otro tipo de ecuaciones que son ecuaciones integro-diferenciales, es decir, ecuaciones que nos combinan integrales y nos combinan también derivadas. Nos dan un ejemplo muy específico con la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de voltajes. Lo que nos quiere decir esta ley es que en un circuito simple que está conectado en serie, la suma de todos los voltajes o de todas las caídas de voltajes que pasan a través de los componentes del circuito es igual a cero o es igual a la tensión suministrada.
Entonces, eso quiere decir que en un circuito como este presentamos varias caídas de voltaje, ya que este voltaje que está por aquí se va consumiendo entre todos los elementos que tiene. En este orden de ideas se va consumiendo entre el resistor, el inductor y el capacitor. Entonces veamos cómo se interpreta cada uno de estas caídas de potencial. Entonces por aquí tenemos la caída de potencia a través del inductor, que es este de por acá. Aquí esto lo que representa es el cambio de la corriente en función del tiempo. Tenemos la caída de potencial a través del resistor, que por ley de Ohm sabemos que voltaje es igual a resistencia por corriente. Esta es la corriente que ha pasado por aquí, pues en el tiempo que lleva circulando por el valor de este resistor. Y la caída de potencial a través del capacitor. Aquí la integral nos está representando el recorrido de la corriente, o por mejor decir, la carga total que ha fluido en el circuito hasta llegar a ese punto. Entonces aquí, como lo estoy diciendo, la I significa la corriente y estos son constantes porque siempre tendrán un valor en específico. Entonces la corriente del circuito está regida por esta ecuación íntegro diferencial, que ya expliqué qué significa cada uno y nos da igual a el voltaje que estamos suministrando desde la fuente. Aplicaciones de la transformada de Laplace en la solución de ecuaciones diferenciales. Las técnicas de la transformada de Laplace son muy útiles para resolver ecuaciones diferenciales cuando tenemos condiciones iniciales. Entonces, un problema de ecuaciones diferenciales ordinario es más fácil analizarlo a través de la transformada de Laplace. Por ejemplo, como la transformada de Laplace de una derivada depende de y a la t, o sea, de la función y de sus derivadas, la transformada de Laplace es muy indicada para resolver pues, problemas que tengan valor inicial, para ecuaciones diferenciales que sean lineales. Vamos a explicar mejor esto con ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un problema de valor inicial. A a la n derivada de t de y a la n más a la n menos 1 derivada de t. Esta es una función que va descendientemente, como lo vemos, y pues aquí nos están dando nuestras condiciones iniciales. Entonces me dicen que ahí cada esta y a las ceros y. Entonces tenemos un problema de valor inicial, en donde vemos que tenemos la suma de constantes y de sus derivadas. Y aquí abajo nos están dando las condiciones iniciales. Entonces aquí tenemos que I, como le dije anteriormente, son constantes y las condiciones iniciales también son constantes. En este caso se puede recurrir a la transformada de Laplace para reducir la ecuación algebraica. Por la linealidad de la transformada de Laplace podemos decir que esta parte de acá es la constante por la Laplace de la derivada más la constante por la Laplace de la otra derivada más la constante por la Laplace de la otra derivada, así hasta llegar aquí, que es simplemente la constante por Laplace de y, como lo vemos aquí. Aquí lo que se explicó fue la propiedad de linealidad y como sabemos para hacer Laplace debemos aplicar Laplace a un lado y Laplace al otro, y es por eso que nos queda Laplace de g de t. Entonces aplicamos la transformada de Laplace a cada transformada que nos salió. Por lo menos aquí vemos que son derivadas, entonces ¿qué teorema le vamos a aplicar? El teorema de la derivada efectivamente. Cuando calculemos el teorema de la derivada, simplemente nos queda agrupar términos, obteniendo así una y de s. La transformada de L de y, pues es obteniendo así una y de s y calculando y de t finalmente por medio de la transformada inversa. Entonces aquí lo estamos viendo en un ejemplo numérico. Y' de t más 4y igual a 9t. Tenemos un y sub 0 y un y' sub 0. Entonces tomamos la transformada de Laplace y le aplicamos linealidad. Aquí vemos que podemos aplicar propiedad de linealidad y acá pues Laplace a un lado y al otro. ¿Qué vemos de esta linealidad? Que nos sale la derivada, que nos sale la transformada de Laplace de una derivada y la transformada de Laplace de una función normal. Entonces aplicamos el teorema de la derivada, aplicamos la transformada de Laplace de la función, que en este caso es y de s, y aplicamos la transformada de Laplace de t.
Despejamos nuestra y de t y recordemos que esto nos va a dar una y de s. Y que para convertirlo en una y de t simplemente debemos sacar la transformada inversa, que es lo que está haciendo por aquí. La transformada inversa de y de t y la transformada inversa de lo que ya teníamos. Esa transformada inversa la realizó por medio del método de fracciones parciales. Miren que aquí usa el caso en el que los denominadores son cuadrados, entonces arriba pone una de las constantes afectada por la variable. Lo vemos acá en bs más a y lo vemos acá en ds más c. Resuelve las fracciones parciales y ya obtiene su función de t. Lo vemos también aquí. Derivada, esto es una derivada, simplemente está escrita en la forma de operador diferencial, entonces es la segunda derivada menos 4 veces la primera derivada más 4, todo esto multiplicado por y. Es igual a 2 Euler a la 2t más coseno de t. Y nos dan nuestras condiciones iniciales, que y sub 0 es 3 sobre 25 y y' sub 0 es menos 4 sobre 25. Entonces aplicamos de la misma manera porque, como les digo, esto es la misma ecuación diferencial, solamente que escrita en forma de ecuación diferencial. Entonces aplicamos la plaza a un lado y la plaza a otro. En la plaza de este lado vemos que podemos hacer transformada por medio de linealidad, por propiedad de linealidad, y que después de aplicar la propiedad de linealidad empezamos a aplicar la propiedad, la transformada de Laplace corresponde a cada una de las funciones. En este caso la transformada de la derivada, aquí la transformada de una función de y la del Euler y la del coseno, que es las propiedades anteriormente nos han explicado cómo son. De todas maneras, aquí las vemos resueltas y simplemente en las transformadas de las derivadas lo que vamos a hacer es sustituir este y sub 0 y esta y' sub 0 por las condiciones que nos dieron. Después de que sustituimos, empezamos a resolver el problema y al final recordemos que el resultado que nos dé debemos aplicarle la transformada inversa para obtener la función de t que nos están pidiendo. Lo mismo acá. Vemos t por la segunda derivada más la primera derivada por t por y igual a 0. Transformada de Laplace a un lado y al otro. Aplicamos propiedad de linealidad. Después aplicamos la propiedad o más bien el teorema de la derivada para acá y para acá, en lo que nos da del resultado del teorema de la derivada de la Laplace de la función y de la Laplace del cero, pues que esa es cero. Entonces, en esos resultados vamos a reemplazar las condiciones iniciales. Resolvemos el problema y determinamos las constantes. Aquí usan el teorema de valor inicial. Determinamos las constantes y ya tendríamos nuestra función de t. Lo mismo este ejemplo. De segunda derivada por menos 4 veces la primera derivada más 3y igual a f de t. Nos dan las condiciones iniciales que necesitamos, entonces la plaza a un lado, la plaza al otro. La teoría es simplemente la misma. Si hemos entendido la teoría hasta este punto del video, somos capaces de resolver un ejercicio como estos. La plaza a un lado, la plaza al otro, siempre que nos den una ecuación diferencial para resolverla con la plaza, debemos aplicarle la plaza a un lado y la plaza al otro. Esta parte de acá vemos que le podemos hacer propiedad de linealidad. Cuando tengamos la linealidad se le puede aplicar teorema de las derivadas y la transformada de Laplace de una función normal. Aplicamos el teorema de las derivadas como es debido, sustituimos las condiciones iniciales en el resultado que nos dio del teorema de las derivadas, resolvemos el problema y luego le aplicamos transformada inversa para obtener la función de t. Aquí vemos que la transformada inversa también la aplicó con método de fracciones parciales. Y tenemos un último ejemplo al respecto. Es un ejemplo exactamente igual, la única diferencia es que aquí nuestra función se explica en términos de escalón unitario, pero se resuelve exactamente como cualquier función de escalón unitario, que recordemos que era este valor
por u a la t menos un valor y este valor por u a la t menos el otro valor. Así lo hacemos con todos, 1 por u a la t menos pi, 1 por u a la t menos 2pi y así sucesivamente. Ya vemos que como aquí tenemos un 0 y aquí tenemos un 0, van a haber dos términos que se nos cancelan y los únicos con los que vamos a operar es con los que tienen el 1. Entonces el resto es el mismo. Acá le aplicamos propiedad de linealidad, resolvemos nuestra ecuación diferencial y al final le aplicamos la transformada inversa, que la hacen también con fracciones parciales. Vemos que hay uno que tiene el caso de que abajo hay un término de grado 2, entonces pone una constante afectada por la variable y resolvemos las constantes y obtenemos nuestra transformada inversa. El ejercicio es exactamente lo mismo, simplemente que se expresa en términos de escalón unitario. Bueno, aquí tenemos un ejemplo más enfocado a las aplicaciones, que nos dice determinar la corriente en un circuito simple LRC si la inductancia es de 0.1 henrys, la resistencia es de 20 ohms y la capacitancia es de 10 a la menos 3 faradios. Y me dan condiciones iniciales y sub 0 igual a 0. Y si la tensión es como se muestra en la figura. Si vemos en la figura, esto lo podemos representar como un escalón unitario porque cuando T es 0, la tensión está subiendo, pero cuando es 1, la tensión se anula. De 1 en adelante, la tensión se anula. Entonces lo podemos expresar como un escalón unitario, como lo muestra aquí. Aquí lo está poniendo como un escalón unitario y expresa nuestra función como un escalón unitario. Pero esta parte también la podemos acomodar con segunda propiedad de traslación. Como vemos, esta segunda propiedad de traslación se hizo para calcular el EDT, el cual lo vamos a ingresar en la ecuación íntegro diferencial de los circuitos RLC que habíamos visto anteriormente. Esta parte se hizo para igualar a este EDT. Entonces, en esta ecuación diferencial vamos a reemplazar con los valores que nos daba del ejercicio. Y vamos a empezar a resolver. Aquí nos muestra un poco de cómo hacer la transformada de Laplace de la integral y entonces simplemente empieza a explicar cómo aplicar las transformadas de Laplace. Recuerden, transformada de Laplace a un lado y al otro, entonces aquí podemos aplicar linealidad y aquí también podemos aplicar linealidad. Entonces aquí nos va a salir la transformada de la derivada, aquí nos va a salir la transformada de la integral que ya habíamos hecho anteriormente y acá se trabaja como una segunda propiedad de traslación. Vamos resolviendo, aquí lo que hace es simplificar un poco la expresión, calcula las constantes con el método de fracciones parciales, que vemos que es con el caso de cuando una parte de cuando un término se repite. Entonces, calcula con el término de fracciones parciales y mete las constantes que obtuvo en el método. Todas las constantes, resuelve y al final tiene su f de t. Cuando tiene el f de t ya constituido, aplica, como dijimos anteriormente, la transformada inversa y aquí tiene su función que hace referencia a la corriente del circuito. Y lo único que hace en esta ecuación es reemplazar los valores que obtuvo de todos los cálculos anteriores y el ejercicio quedaría realizado. Sí, pero es un tratamiento para la timidez, pero... Vamos a resolver esta ecuación diferencial de x b' de t menos 4t más 1 x' de t más 2 por 2t más 1 x de t igual a 0 y tenemos una condición inicial. Primero que todo, para resolver una doble derivada, pues dividimos todo entre 0 para que el término de la segunda derivada nos quede solito. Entonces dividimos todo entre t, y obtenemos esta expresión. Entonces empezamos a aplicar transformadas de Laplace, pero aquí lo vemos, está aplicando la transformada de Laplace de la segunda derivada, de la primera derivada, de esta parte de x de t sobre t y de x' de t sobre t.
lo está aplicando. Recordemos que aquí simplemente cambia la variable por la u, porque en una división por t necesitamos es funciones de u y no funciones de t. Entonces organiza todas las derivadas, organiza más bien toda la ecuación diferencial que tenía en la forma de sus transformadas de Laplace. Simplifica la ecuación agrupando términos y aquí nos aparece una ecuación integral. Para sacar la integral de aquí y que sea de más fácil resolución, lo que hacemos es derivar toda la expresión y aquí anulamos la integral. Tomamos el valor que nos dio de sus derivadas y nuevamente acomodamos los términos agrupándolos. Y así hasta obtener una ecuación diferencial que esta, como vemos, es lineal homogénea, entonces la resolvemos con el factor integrante. El factor integrante recordemos que lo sacamos con esta formulita, que básicamente es Euler elevado a la integral de la función de x por la variable. La función de s, en este caso, por la variable. Resolvemos el factor integrante y, como sabemos, cuando tenemos el factor integrante lo que debemos es multiplicar ambos lados de la ecuación por el factor integrante. Cuando tenemos el resultado, pues ya tenemos una función de s. Para convertirla en una función de t, simplemente debemos aplicarle transformada inversa y es lo que realizamos aquí. Le aplicamos la transformada inversa y obtenemos nuestra función de t. Aquí tenemos el mismo ejemplo un poco más resumido, pero bueno, también nos están pidiendo pues tener nuestra transformada de Laplace. Tenemos esta ecuación, debemos dividirla por t para que nos quede resumido. Calculamos la transformada de Laplace de todos nuestros términos y la sustituimos en la ecuación, así como lo ven por aquí. La sustituimos en la ecuación, vamos acomodando nuestros términos, ya sea desarmando paréntesis y corchetes y también agrupando para que nos queden términos más manejables. Al final obtendremos una ecuación diferencial lineal de primer orden que se resuelve con factor integrante. Al resolver nuestra ecuación lineal con factor integrante, simplemente tendremos que multiplicar el factor integrante por todos los términos de la ecuación y así tendremos nuestra función de s. Recordemos que no necesitamos una función de s, sino que necesitamos una función de t. Entonces, para tener una función de t, lo que hacemos es que le aplicamos la transformada inversa a la función de s que obtuvimos y tenemos nuestra función de t, que como la vemos tiene una constante la cual se podría despejar teniendo condiciones extra, pero este problema llega hasta aquí. Aquí tenemos otra que nos dice que hay que resolver la ecuación diferencial, donde en esta ecuación y' de t más t y' de t menos yt igual a 0 con condiciones iniciales. Entonces, como siempre, para resolver una ecuación diferencial con Laplace, hacemos Laplace a un lado y Laplace al otro y aplicamos propiedad de linealidad en este caso. Entonces, sacamos la transformada de Laplace de esta derivada y sustituimos las condiciones iniciales, sacamos la transformada de Laplace de esta derivada que está multiplicada por t. Recordemos que eso es simplemente multiplicar por menos 1 y derivar nuestra función de t. Entonces aquí vemos cómo aplica el teorema de la derivada y además lo deriva y lo multiplica por menos 1, sustituye las condiciones iniciales y así hacemos con todos los términos. Cuando hagamos eso con todos los términos, vamos a obtener una ecuación diferencial lineal, la cual la resolvemos con la fórmula de ecuaciones diferenciales lineales. Aquí resolvemos esto y tenemos el teorema del valor inicial, que pronto lo hablaremos. Pero básicamente este teorema se trata de calcular y de s, que es lo que tenemos aquí calculado, multiplicar por s y poner un límite en donde vamos a igualar a la condición inicial y sub 0. Y así obtendremos nuestra función de s. Recuerda que para obtener nuestra función de t simplemente nos queda hacerle la transformada inversa a nuestra función de s y obtenemos la función de t. Aquí también tenemos resolver la ecuación diferencial dada por, nos dan una ecuación diferencial y como siempre debemos aplicar Laplace a un lado y al otro. Es lo que está haciendo aquí, aplica las transformadas de Laplace y sustituye en la ecuación diferencial. Después simplemente empieza a simplificar la ecuación agrupando términos
y obtiene una ecuación diferencial que se resuelve con dos integrales porque es una ecuación diferencial que se hace por el método de variable separable. Entonces, con este método de variable separable encontramos rápidamente nuestra función de S. Para determinar la constante podemos utilizar la condición inicial, que como ya les dije, era multiplicar nuestra función de S por S y aplicarle un límite cuando S tiende a infinito. Y además de aplicarle el límite, hay que igualar a nuestra condición inicial, que por acá nos dijeron que el y sub 0 era 1. Entonces, hacemos justo lo que les dije. Multiplicamos por S la función de S, le aplicamos el límite, lo igualamos a 1 y de aquí podemos despejar nuestra constante. Con nuestra función de S ya terminada, con la constante despejada, entonces simplemente nos hace falta aplicar transformada inversa y tenemos la función de t. Aquí estamos hablando del teorema del valor inicial en la transformada de Laplace. El teorema de valor inicial se utiliza para una constante de t continua en el que t sea mayor o igual que 0 y tenga una transformada de Laplace y de s. Entonces, como les dije, es lo que hacemos básicamente. Calculamos y de s, que es la transformada de Laplace de la función. La multiplicamos por s y tomamos el límite cuando s tiende a infinito, que este límite siempre vamos a asumir que es un límite que existe. Luego la igualamos al valor inicial y despejamos nuestra constante o pues nuestra función de t. Y aquí tenemos resolver la ecuación diferencial dada por, vemos que tenemos una ecuación diferencial derivadas, pero también tenemos una parte en donde se aplica la fórmula de escalón unitario. Entonces aplicamos la fórmula de escalón unitario y lo reescribimos para que coincida como que se está corriendo en el tiempo. De aquí sacamos nuestra función de t. Y a esta función de t le vamos a aplicar nuestra transformada de Laplace. Una vez tenemos la transformada de Laplace, tenemos la función de s, resolvemos para encontrar las constantes por medio del método de fracciones parciales. Miren, aquí aplica el método de fracciones parciales y a lo que le dé simplemente le saca la transformada inversa y tiene una función de t. Por último, explicaré la resolución de estos ejercicios de la última diapositiva. El primero de ellos dice, resolver la ecuación diferencial dada, nos dan esa siguiente ecuación diferencial y nos da la condición inicial de x sub 0 es igual a 0. Entonces veámoslo por aquí. Aquí tenemos la ecuación diferencial. Para dejar esta parte de aquí como una simple doble derivada, como un x b', dividimos toda la expresión por t y eso lo que hacemos es, con eso logramos simplificar un poco la expresión. Y empezamos a sacar la transformada de Laplace de toda esta expresión. Yo calculo la transformada de Laplace por partes, pero ustedes la pueden calcular todo junto. Aquí tenemos la transformada de Laplace de la segunda derivada, aquí tenemos la de la primera derivada que está por aquí y aquí tenemos la de x de t. Como ven, la primera derivada luego la cambiamos por u y colocamos una integral. Esto viene de las propiedades anteriores, las propiedades que nos explicaban la división por t. Y lo mismo acá, se calcula la de x de t y se cambia por u y se coloca la integral de s hasta infinito. Aquí simplemente lo que hacemos es que acomodamos los resultados de las transformadas de Laplace que obtuvimos en nuestra ecuación diferencial que teníamos por acá. Para cancelar esta integral que tenemos aquí, derivamos y al derivar la integral vamos a obtener una función de s. Manipulamos algebraicamente y nos obtenemos una ecuación diferencial lineal que la podemos resolver mediante el método de sacar el factor integrante. Entonces eso es lo que hacemos aquí. El factor integrante, recuerden que el factor integrante sale de una fórmula que es Euler a la integral de la función de s, en este caso de s. Entonces esto es lo que tenemos aquí. La integral nos da s menos 2 a la 3 y el factor integrante lo multiplicamos por toda la ecuación diferencial.
De aquí obtenemos una función de S al despejar y a nuestra función de S simplemente le sacamos la inversa y obtenemos la función de t que estábamos buscando. Tenemos este que dice resolver la ecuación diferencial dada por, nos dan la ecuación diferencial, vamos a mirarlo por acá, tenemos también aquí la ecuación diferencial y las condiciones iniciales, el mismo procedimiento. Calculamos la transformada de Laplace separada, aquí contrario a la multiplicación por t tenemos una división por Aquí, contrario a la división por t, perdón, tenemos una multiplicación por t, y ya saben que cuando había una multiplicación por t por propiedades se multiplicaba por 1 y se derivaba la transformada de Laplace. Es lo que se realizó aquí. Se organizaron las transformadas de Laplace en la ecuación diferencial, obtuvimos otra ecuación diferencial lineal, la cual también resolvimos con factor integrante. La fórmula de factor integrante es exactamente la misma y al tener el factor integrante calculado, simplemente lo multiplicamos por todos los lados de la ecuación. Aquí obtenemos esta función de S, y esta función de S simplemente la acomodamos, ponemos que S es igual a 0 para que poder obtener un resultado más conciso y sacamos la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado, la cual es t, y ya tenemos nuestra función de t. Tenemos por aquí este que dice resolver la ecuación dada por, es un mismo ejemplo, a diferencia que vemos intervalos, vemos por ende un escalón unitario y tiene sus mismas condiciones iniciales. Aquí vemos que la función de t cambia su comportamiento cuando t es igual a 2, como vemos aquí, y entonces hacemos que la función trabaje solamente en t igual a 2. Reescribimos esto como un desplazamiento en el tiempo, como vemos aquí, y lo empezamos a manipular algebraicamente. Al resultado que tengamos le vamos a sacar la transformada de Laplace y aquí tenemos nuestra f de t a la cual igualar. Luego sacamos la transformada de Laplace de esta parte que está acá, de la parte de arriba, de la parte de la izquierda. Sacamos la transformada de Laplace como todo, transformada de una derivada. En este caso, la transformada derivada es de una función de t normal. Entonces, sacamos nuestra transformada y la igualamos a nuestra f de t. Manipulamos una vez más la transformada y obtenemos unas fracciones parciales. Resolvemos estas fracciones parciales para obtener transformada inversa y así obtenemos nuestra función de t. Tenemos otro ejercicio que nos dice, se conectan en serie una resistencia de R ohms, un condensador de C faradios y un generador de E volts en T igual a 0. La carga del condensador es 0, hallar la carga y la corriente en cualquier tiempo mayor que 0, sí, y nos dan dos casos. El voltaje es constante, o sea, es E sub 0 constante, y si E es E sub 0 por E a la AT, Euler a la AT. Entonces tenemos por aquí resuelto, aquí vemos nuestro circuito dibujado, tenemos el primer caso. Esta es la ecuación que nos da, como que nos indica cuál es la suma de voltajes en esta malla, en este circuito, que pues hace que los voltajes que entren sean los mismos voltajes que salen. Entonces aquí tenemos el primer caso. Tomamos nuestra ecuación diferencial y le aplicamos Laplace a un lado y al otro. Aquí obtenemos Laplace de una derivada, Laplace de una función normal y Laplace de una constante. Sacamos las transformadas de Laplace correspondientes y de aquí despejamos nuestra función de t factorizándola. Despejamos nuestra función de s, factorizándola, y a esta función de s le vamos a sacar nuestra transformada inversa, la cual obtenemos también mediante el método de fracciones parciales que se resolvió en este caso con condiciones. De S, nuestra transformada. Resolvemos el método de fracciones parciales y así obtenemos nuestra transformada inversa, la cual es nuestra función de t, la que vemos por aquí.
Y tenemos el caso 2, en donde el voltaje es E sub 0 por Euler a la menos AT. Sacamos la plaza a un lado y la plaza al otro. Lo que pasa es que aquí no se muestra que se saca la plaza porque ya se está trabajando con la ecuación que nos dio, con la transformada de la plaza que nos dio en el ejercicio anterior. Entonces sacamos la plaza a un lado y la plaza al otro. Y esta es el Laplace de esta. Como siempre factorizamos Q de S y sacamos nuestra transformada inversa, la cual nos sale también por el método de fracciones parciales. Luego simplemente manipulamos algebraicamente y obtenemos nuestra función de t. Tenemos otro caso en el cual nos dicen resolver la ecuación diferencial dada por, es el ejercicio el punto 14. Esta se resuelve por los mismos métodos que hemos utilizado anteriormente en todas nuestras diapositivas. Entonces sacamos las transformadas de Laplace a un lado y al otro correspondientes. Sacamos las transformadas de Laplace a un lado y al otro como lo hacemos siempre, las correspondientes a esta derivada y a esta función de t y la correspondiente a 0. Como siempre, reemplazamos nuestras condiciones iniciales en nuestra transformada de Laplace y empezamos a manipular algebraicamente, agrupando los términos para simplificar la expresión. De la agrupación de estos términos, obtenemos una ecuación diferencial del método variable separable. Ya sabemos que con este método de variable separable simplemente lo que tenemos que hacer es integrar y obtenemos nuestra función de S, a la cual debemos sacar la inversa para obtener nuestra función de t. En este caso no se obtuvo la función de t porque era una inversa bastante larga. El procedimiento es exactamente este. También tenemos un inductor de 3 henrys, está en serie con una resistencia de 3 ohms y una fuente de voltaje de 150 volts. Suponiendo que t es igual a 0, la corriente es 0, halle la corriente en cualquier tiempo mayor que 0. Tenemos por aquí, esta es la ecuación diferencial que nos marca la ley de Kirchhoff, que es el voltaje que se maneja en la malla, como les dije anteriormente. Cuando me refiero a una malla, me refiero al circuito en general, a todos los elementos que incluye ese circuito. Entonces, aquí hacemos el reemplazo de los valores de la inductancia, la resistencia y el voltaje y lo simplificamos dividiendo entre 3. La plaza a un lado y la plaza al otro y obtenemos nuestra transformada de Laplace, nuestra función de S. Está mucho más fácil de sacar, simplemente tenemos que hacer una factorización por medio de factor común y tenemos que sacar también la transformada inversa, la cual se saca mediante el método de fracciones parciales. Aplicamos las fracciones parciales y aquí ya tenemos la transformada inversa, la cual sacamos por medio de propiedades y obtenemos el valor de nuestra función de t o el valor de la corriente en cualquier tiempo mayor que 0. Y por último tenemos este que nos dice hallar la corriente I sub t y de t más bien que fluye en el circuito de la figura mostrada. Si se aplica una onda cuadrada con voltaje de altura V sub 0, se supone que el circuito no está perturbado antes de aplicar la onda cuadrada. Entonces aquí tenemos unos dibujitos un poquito terribles de nuestro circuito. Voltaje del capacitor, voltaje del resistor y el voltaje de T, el cual es la expresión de nuestra onda cuadrada. Vemos que de 0 hasta A el voltaje es 0, luego de A hasta B el voltaje se convierte en V sub 0 y luego de B en adelante el voltaje es B, o más bien es 0. Es 0, aquí hubo un pequeño error. Entonces, para T mayor que A, aplicamos esta fórmula que está por aquí. Voltaje en el capacitor, voltaje en el resistor igual a 0, la plaza en un lado y al otro. Entonces, obtenemos nuestra función de S. Como siempre, para obtener nuestra función de S, lo que debemos hacer es armar todas las derivadas, todas las transformadas de Laplace, factorizar la función de S y el mismo método de factorización y de pasar al otro lado nos lo va a despejar. Entonces calculamos la Laplace inversa, la cual también se calcula manipulando un poco algebraicamente. Sacamos esta parte de acá como una constante. Aquí hacemos una operación, factorizamos una vez más y obtenemos nuestra función de t.
Ahora, para el otro tramo, en donde la función se convierte en el b sub c. Aquí también es una transformada de Laplace, lo que debemos calcular, transformar Laplace a un lado y al otro. Obtenemos nuestra transformada de Laplace. Aquí, como ven, vemos la fórmula de escribir un escalón unitario. Es porque ese es el punto en el que la gráfica pega el subidón. Entonces lo tenemos que expresar como un escalón unitario. Entonces Laplace a un lado y al otro, factorizamos la función de s y la despejamos como es debido, como siempre cuando despejamos una variable, una función en este caso, calculamos la transformada inversa y así tenemos nuestra función de t. Para calcular la transformada inversa sacamos algunos valores como constantes y empezamos a hacer simplificaciones dentro de nuestra transformada inversa y obtenemos nuestra función de t. Y estos serían todos los ejercicios de la diapositiva 82.